¿no? La institución está ubicado al noroccidente de Pichincha, ¿ya? Es una institución de orden fiscal y pertenece a una zona rural. Entonces, aquí nosotros impartimos en unidad educativa desde el inicial hasta el bachillerato general unificado. ¿Okay? Entonces, contamos más o menos con alrededor de 300 estudiantes entre el inicial y el tercero de bachillerato. Y en la actualidad nosotros tenemos 30 estudiantes que pertenecen, mujeres, a la parte del bachillerato. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos solicitado poder entregarles herramientas a las estudiantes para que ellas puedan empoderarse de los procesos, ya sea educativos, procesos vinculantes con la sociedad, cualquier proceso. ¿Okay? Y en ese sentido nosotros habíamos visto la necesidad de poder darles herramientas para que puedan ellas ser unas líderes que puedan abarcar estos procesos. En ese sentido nosotros habíamos solicitado el acompañamiento de la experta que nosotros tenemos aquí que nos va a acompañar, de Manuela Pic. ¿Sí? Manuela Pic es una docente en Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito, aquí en Ecuador. Y también es profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios de Sexualidad, Mujer y Género del Amherst College en Estados Unidos. Asimismo, es autora de varios eh, libros, ¿sí? Que tienen que ver con todo este estudio del feminismo y de igual manera de estudios de género y de las libertades. De igual manera, su trabajo en la intersección de la erudición y periodismo y el activismo la llevó a ser detenida y expulsada de Ecuador en 2015. ¿Sí? Es una activista por los derechos humanos y de igual manera fue nominada a Nueva Generación de Intelectuales Públicos en el 2018. Asimismo, es figura del Feminist 100 en el 2021 de mujeres que trabajan en derecho, políticas y consolidación de la paz en todo el global sur. Entonces, con esta introducción, nosotros ya sabemos que tenemos aquí a una persona que es experta que nos va a poder orientar más respecto a todo lo que es los derechos y de igual manera las libertades que tienen las mujeres y todas las desigualdades que enfrentan para poder llegar a este empoderamiento. Entonces le doy paso y le pido por favor un aplauso para la exponente que nos acompaña. Le doy paso. Manuela, tiene la palabra. Hola a todas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Les voy a contar una historia que creo que ustedes no conocen. Y la pregunta es ¿por qué no la conocen? ¿Alguien sabe que en la Administración de Justicia Indígena, que en la justicia indígena hay un concepto de paridad de género? Es decir, que tiene que haber el mismo número de hombres y mujeres jueces. ¿Alguien sabía de eso? ¿Nadie? ¿Nunca habían escuchado? Eso se dio en el 2008, desde el 2008, cuando hubo la Asamblea Constituyente de Montecristi, se decidió en este entonces, tras muchas negociaciones y tras mucha presión de mujeres quichuas de Chimborazo, que una de las condiciones para que haya justicia indígena de manera legal era, uno, que no puede ir contra la Constitución; dos, que no puede ir contra los derechos humanos internacionales; y tres, que tiene que haber el mismo número de hombres y mujeres juezas. Hicieron eso porque la justicia no beneficiaba a las mujeres, beneficiaba a los hombres. Habían casos de violación, de maltrato, de violencia doméstica, de violencia sexual, y los hombres entre ellos se protegían y no beneficiaba a las mujeres. La justicia era como inútil para las mujeres, no les servía porque nunca les protegía. Y ellas pensaron, si vamos a la justicia ordinaria, mismo las mujeres de élite de la ciudad no les protegen, ¿qué nos van a proteger a nosotras? Entonces, en vez de intentar tener derechos en la justicia del Estado, vamos a intentar mejorar la justicia comunitaria, la justicia indígena en nuestros territorios, y de ahí tal vez conseguir tener derechos. ¿Y cómo hacemos para mejorar la justicia en nuestros territorios? ¿Cómo hacer que funcione para las mujeres? Pues poniendo mujeres. Entonces, cuando vino la Asamblea Constituyente del 2008, un grupo de mujeres quichuas de Chimborazo, la mayoría de ellas nunca fue a la escuela,
o tiene 1 año, 2 años de escuela, pero muchas de ellas eran analfabetas, eran personas en educación formal, pero muy pilas, que sabían cómo moverse y sabían cómo y por dónde buscar derechos y sistemas de justicia que les protegieran. Entonces, esta historia pasó en el 2008, se movilizaron desde el 2007, en el 2008 logran cambiar la constitución y lo interesante es que nadie en Ecuador sabe eso, o casi nadie. Y yo solo supe porque era amiga de Cristina Cucurí, que era una de las lideresas de esta red de mujeres quichuas y rurales de Chimborazo. Y cuando la vi de Navidad, a final de 2008, ella me contó. Me dijo, que mi hija se fue a la competencia de natación y mis papás estuvieron enfermos, pero ya mejoraron y logramos meter en la Constitución este concepto de paridad de género en la administración de justicia. Y yo, espérate, cuéntame de nuevo. Y ella lo contó como que fue una de las cosas que se hizo durante el año, ¿no? Y me pareció extraordinario que algo así no aparezca en ningún lado. Y les cuento eso porque yo soy profesora de Relaciones Internacionales, es decir, estudio política internacional en la Universidad de San Francisco y en Amherst College en Estados Unidos, doy clases y estudio los sistemas políticos a nivel mundial, desde la India hasta Europa, Estados Unidos, Japón, América Latina, y nunca jamás he visto en ningún país del mundo que haya esta igualdad de género en la administración de justicia. Siempre termina siendo más hombres jueces que mujeres, siempre. Igual que hay más hombres presidentes y por eso ahora las mujeres en Ecuador pelearon para que haya paridad de género en las elecciones, ¿no es cierto? Pero todo este proceso que ellas dieron es inaudito, es un precedente jurídico a nivel internacional, es decir, no existe en ningún lugar del mundo. Y lo espectacular es que es un grupo de mujeres principalmente analfabetas, rurales, quichuas, que son discriminadas, que son pobres, que no fueron a la universidad a tener diplomas, pero lograron crear una norma que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y lo más extraordinario aún es que nadie prestó atención, ni las feministas hablaron, ni el movimiento indígena habló, no estaba en la prensa, no estaba en ningún lado. Y les quiero contar esta historia porque hay muchas cosas interesantes. Primero, porque es inaudito en el mundo, ¿no? Es un precedente que no existe en ningún otro país. Y yo viajo, escribí un libro sobre eso que se llama Soberanías Vernáculas, les voy a mostrar. En español salió ahora, pueden leer toda la historia en español, aunque es medio espeso. Y en 2018, hace unos años, salió en inglés. Y hay gente en todo el mundo que lee esta historia de las mujeres quichuas de Chimborazo cambiando la constitución para crear normas que no existen en ningún lugar para proteger los derechos de las mujeres. Y es importante contar esta historia para que nos demos cuenta de que sí se pueden cambiar las leyes, de que sí podemos hacer sistemas de gobierno, de justicia, instituciones que funcionen para nosotras, pero para que funcionen tenemos que meternos, pelear, cambiar, insistir, porque no fue fácil. Al inicio, cuando ellas fueron allá, ni las dejaban entrar en la asamblea. Decían, ¿y ustedes quiénes son? Son empleadas, son indias, son putas, ¿qué hacen aquí lejos de sus familias? Vayan a sus casas, no les dejaban entrar. Después de cuando entraron, no le lograron entrar la primera vez escondidas en el carro de una asambleísta. Y cuando lograron entrar, no les dejaban hablar. Entonces fue toda una lucha para lograr entrar, ser escuchadas y después poner eso en la ley. Y se logró que la mayoría de los artículos constitucionales sobre derechos colectivos indígenas tiene una dimensión de género, habla de mujeres y niñas, y que todos los derechos tienen que respetar la autonomía y el bienestar de mujeres y niñas, ¿no? Entonces, se lo logra con movilización, con determinación, con trabajo colectivo, no es una mujer solita, no es un colectivo de mujeres. Solas es más difícil. Juntas sí logramos hacer muchas cosas. Y es importante contar la historia para inspirar. Pero la otra razón por la cual es importante contar esta historia es que nadie prestó atención. ¿Y por qué nadie prestó atención en la opinión de ustedes? ¿Por qué ni las feministas, ni los movimientos indígenas, ni la prensa, ni los académicos, nadie habló de eso? Porque cuando hablamos de la Constitución del 2008 hablamos de los derechos de la naturaleza, del Estado plurinacional, del derecho humano al agua, que todos eso asentaron precedentes también a nivel mundial.
y también son importantes. Pero ¿por qué en todos estos precedentes nos olvidamos de hablar de las mujeres quichuas en la administración de justicia? ¿Por qué creen? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, sabemos. Dale, no escucho. No sabemos. Dile más alto, más duro. No sabemos. Dice que no saben. Porque las mujeres indígenas son consideradas personas irrelevantes, ¿no? Y esos son todos los actos de racismo que ustedes van a ver y que ustedes sienten como mujeres rurales, como mujeres indígenas, como mujeres jóvenes rurales e indígenas. Somos invisibilizadas, no escuchadas. Entonces, la idea de la importancia de contar la historia es también visibilizar a quién está haciendo política. Uno cuando piensa en política, piensa en presidentes, asambleístas, ¿no? Y no ve la diversidad de actores que está en realidad haciendo política. Entonces, la idea de contar esa historia es también mostrar que hay otros actores que no son los hombres engravatados, que están haciendo política y que están haciendo cosas muy importantes. Y que no hace falta solo ser presidente o asambleísta nacional para tener un impacto en el país que vivimos, en las instituciones en las cuales vivimos. Entonces, por eso les cuento la historia. Y también para todas las personas que estudian teoría política, que estudian movimientos de mujeres, que estudian historia nacional, que estudian derechos humanos, es importante ver, visibilizar estas luchas de uno, visibilizar cómo son actores inesperados, porque nadie espera que una norma inaudita en el mundo, un precedente jurídico internacional, venga de mujeres rurales quichuas de Chimborazo, sin educación formal. Uno espera que venga de los grandes abogados de Nueva York, de Washington, de Europa, no de ellas, ¿no? Entonces, cuando no miramos hacia ellas para mirar la política importante, estamos inconscientemente reproduciendo los racismos, las discriminaciones, pensando que ellas no son capaces, que nosotras no somos capaces de cambiar el mundo, ¿no? Y de hacer un mundo distinto. Un mundo que se parezca a nosotras y que nos sirva a nosotras, no que nos oprima y nos despoje todo el tiempo. Y por último, tal vez lo que les quiero dejar en la mente es que las periferias del mundo están muy marginalizadas y las periferias desde el Ecuador somos las mujeres, son las mujeres quichuas, más aún las rurales de Chimborazo. Estas zonas muy periféricas en realidad son espacios de construcción política, de construcción teórica. Y no solo las mujeres quichuas de Chimborazo, todas las periferias del mundo son espacios importantes para pensar el mundo y para actuar la política de manera distinta. Son espacios de empoderamiento y son espacios donde podemos sacar inspiración, ideas y fuerzas para construir procesos colectivos, para construir derechos humanos y para construir liderazgo. Entonces, les dejo sembrada esta historia. Y si quieren podemos conversar más sobre eso para que ustedes abren la mente y empiecen a mirar a otros lados, no solo donde los libros de historia nos dicen que está pasando la historia, pero en sitios invisibilizados como personas y lideresas invisibilizadas. Y no sé si quieren conversar de algún tema en particular que les puedo desarrollar. Estudiantes o profe, ¿alguien tiene alguna pregunta en particular que quieran desarrollar de este tema? Profe, yo sí, y nos ayuda porque es importante el liderazgo y el empoderamiento hoy en día en las jóvenes, adolescentes, en qué les va a ayudar en su vida, tanto personal como profesional. El liderazgo es tomar posesión de nuestras propias capacidades, ¿no? Es asumir. Espera, ya viene.
Me parece que tuvo alguna falla, Manuela, ¿verdad? Ya regresó ya. Sí, es que estoy con problemas de computadora y se murió la computadora. ¿Sí me ven? ¿Sí? Ya, y me escuchan también, entonces. Sí, sí la visualizamos. Ya. ¿Por qué es importante el liderazgo? El liderazgo no es más que tomar, asumir nuestros sueños y nuestro camino. Cuando no ¿Sí se me escucha? Sí, correcto. Sí, Ya, ya. Cuando una no ejerce liderazgo, está siguiendo a los otros. Y en teoría no hay nada mal en seguir, pero en la práctica, cuando somos mujeres y que vivimos en un sistema patriarcal y racista, que fue diseñado por hombres durante la colonia, por hombres dueños de hacienda, por hombres militares, el sistema no fue diseñado para nosotras. Entonces, en general, el sistema no funciona para nosotras. ¿Por qué es importante este ejemplo de liderazgo de las mujeres quichuas de Chimborazo? Es que ellas están confrontadas a un sistema jurídico que no funciona para ellas. Entonces, ellas dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos sentadas esperando que algún día alguien haga el sistema funcionar para nosotras? ¿O nos vamos a movilizar y vamos a intentar cambiar el sistema, sabiendo que probablemente no vamos a lograrlo nada? Porque ellas cuando decidieron en 2007 hacer este proceso, estaban unas 100 mujeres en una aula comunitaria, en una comunidad allá por el ICANN, y una dijo, ya, hagamos este proceso y pongamos esta propuesta de mujeres en la justicia para el proceso constituyente. Y se miraron las unas las otras con sus botas 7 vidas ahí y pensaron y sintieron todas, eso es imposible, nunca vamos a lograr cambiar la constituyente. Pero nadie dijo la palabra imposible y todas levantaron la mano para votar, para decir, vamos, hasta donde logremos, vamos. Y total lo lograron. Entonces, es importante mirar estos casos, no solo para ver, wow, qué chévere lo que ellas han hecho, pero para realizar lo que podemos hacer, para que los sistemas que no funcionan para nosotras empiecen a funcionar, que sea la familia, que sea la educación pública, que sea el sistema empresarial, que sea el sistema político. ¿Por qué las mujeres han luchado para que haya binomios, un hombre y una mujer, para que haya equidad de género en las elecciones? Porque si no, solo los hombres son candidatos. Y termina siempre los hombres con más plata siendo candidatos, siendo electos, porque tienen más millones de dólares para poner en las redes sociales, para poner en control electoral, para pagar equipos de comunicación y de estrategia, y ellos son los electos. Y siempre terminamos los mismos haciendo política para los mismos, porque ellos ven el mundo desde su mirada. Entonces, cuando una ve el mundo desde su propia mirada y empieza a apoderarse y a hacer liderazgo, está haciendo que el mundo funcione para su experiencia de vida, ¿no? Para un cuerpo femenino que quizás necesita de que el aborto sea despenalizado. Este jueves, mañana, es el 28 de septiembre, es el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. En un país en el cual hay tanta violación, hay tanto incesto, hay 4 niñas por día, y niñas, digo, menos de 13 años que dan a luz, y esos son frutos de violaciones, estos embarazos. ¿Cómo que no va a ser legal el aborto? O sea, es un escándalo, porque es decir, ustedes les vamos a violar y van a tener los hijos, y así es, y cállense, como que si fuéramos ganado, ¿no? Entonces, la movilización, el liderazgo es para cambiar las estructuras, seas cuales sean en nuestros contextos, para que funcionen para nosotros. Las mujeres quichuas de Chimborazo, una de las cosas que ellas siempre decían es, queremos democracia diferenciada, porque la democracia que funciona para una mujer de élite en Quito, o una mujer pescadora en Galápagos, y una mujer campesina en Chimborazo es distinta, tenemos necesidades distintas. Entonces la democracia no puede ser solo un modelito para todas igual, tiene que ser diferenciada, ¿no? Y tener
y adaptarse a la realidad de diferentes sectores de la sociedad. Entonces, eso es la razón principal por la cual es importante ejercer liderazgo, para que el sistema funcione para nosotras mismas. Muchas gracias, Manuela. Tal vez usted conoce algún ejemplo de alguna adolescente que haya sido, pues, o haya gestionado algún proyecto de liderazgo o empoderamiento, si nos puede contar, por favor. Bueno, en este grupo de mujeres quichuas de Chimborazo, que eran unas 100, habían unas mujeres jóvenes, no adolescentes, pero de 18 20 años, ¿no? Que fueron parte del proceso. De mujeres jóvenes en Ecuador, seguro hay bastantes. Tendría que pensar. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, las luchas por territorio en el Yasuní, del pueblo Huaurani, si pensamos personas como Nemonte, del pueblo Huao, la Elena Galinga, varias mujeres que defienden sus territorios, por ejemplo, contra el petróleo o empresas mineras extractivas. Muchas de ellas empezaron su liderazgo muy jóvenes. Una que me ven a la mente es la vicepresidenta de Colombia, se llama Francia Márquez, no sé si alguien de ustedes la conoce. Es una mujer afrodescendiente, negra, rural, del Cauca, y ella fue madre soltera adolescente, fue empleada doméstica y ella empezó su liderazgo a los 13 años. A los 13 años empezó a defender territorio contra una empresa minera que venía a organizar las mujeres, a organizar los niños, a luchar contra las maquinarias mineras y todos los mineros que entraban a su territorio. Ella siguió defendiendo la naturaleza con muchos grupos de mujeres. Fue electa, no me acuerdo el año, pero yo diría por eso del 2017-18, recibió el premio Goldman, que es el premio Nobel, diríamos, para los ambientalistas. Y el año pasado, en 2022, fue electa vicepresidenta de Colombia. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una mujer pobre, rural, del Cauca, madre adolescente, que fue empleada doméstica, que hoy es vicepresidenta de Colombia, ¿no? Y ella representa a su pueblo, representa a las mujeres negras, a las mujeres rurales que no tuvieron chance. Hoy en día es abogada, hizo sus estudios después de grande, ¿no? Ahí por eso de los 30 años entró a la universidad a hacer sus estudios y tiene ahora un diploma en leyes. Pero era una nadie, diríamos. Era una nadie durante años y no esperó que los otros le reconozcan, que los otros le digan que era buena, que servía. Por más que le trataban mal, que le discriminaban, ella seguía con su camino, seguía el liderazgo hasta que todo el mundo le reconoció. Y hoy en día la invitan a todos los países del mundo, ¿no? Siguen su inspiración. Le dan plataformas para que hable desde la ONU hasta las cumbres financieras en París y en Nueva York, que es una de las grandes voces a nivel mundial con más legitimidad en el mundo. Manuela, sí me puede ayudar. Yo tengo una consulta. Nosotros como docentes estamos siempre tratando con estudiantes de todas las edades, ¿no? Pero en este particular nosotros estamos ya tratando con jóvenes. Y en ese sentido, yo quisiera saber cómo nosotros como docentes podemos inculcar a nuestros estudiantes para que puedan tomar este tema de liderazgo, ¿no? Y asimismo poder explicarles o dar a conocer a los estudiantes qué problemas o retos ellos normalmente van a encontrarse en su camino para poder empoderar sus propias vidas, ¿no? Sus propios procesos. Tal vez la mejor escuela es haciendo, ¿no? Más que la teoría. Claro que contar historias como esa que les estoy contando y invitar a líderes a que visiten sus aulas siempre permite mirar a una persona y ver la cara y escuchar de ella misma qué hizo, ¿no? Entonces las invitaciones de otros docentes y de líderes ayudan.
pero creo que lo más útil es hacer. Yo, por ejemplo, en mis clases hay un assignment, una tarea que yo llamo intervenciones. Y intervenciones es una intervención que uno hace en su comunidad, ¿no? Entonces, que deciden algo que les parece importante. Por ejemplo, en la escuelita no se habla, no sé, una escuelita en Sucumbíos y no se habla de la historia Guaurani o Siecopay del pueblo Cofán. Entonces, ellos van a hacer un proyecto que ellos deciden, si esa es su preocupación, sería yo quiero que la escuelita reconozca la historia Guaurani. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto pase? Encuentre un libro o encuentre una historia oral o encuentre una canción y haz un paquete, una propuesta que vas a dar a la escuela y a los profes diciendo, mira, ustedes pueden añadir eso a sus clases, por ejemplo, ¿no? Y eso es una cosa que ellos van a identificar lo que les importa en su sociedad, que no está bien, que quieren arreglar, identificar una estrategia para cambiarlo y realizarla, ¿no? Y puede ser algo muy chiquito. Tuve estudiantes, por ejemplo, que son cantantes y que hicieron una canción, por ejemplo, sobre femicidios y la cantaron en la plaza de su pueblo. Pero esas son cosas que, por más a través de las artes o a través de ciencia, uno puede llamar la atención a ciertos temas, generar conciencia colectiva y debates, ¿no? Entonces, estas intervenciones, estas acciones que ustedes ahí a nivel local se pueden dar de objetivo, ¿no? O individualmente o en grupos de dos, tres personas, identificar acciones y hacer un mini proyecto para ya empezar a tomar la delantera y tomar el liderazgo en sus propios espacios. Gracias. No sé si de los compañeros alguien más tiene alguna consulta. Y de igual manera, chicas, ustedes, tenemos nosotros aquí a una experta que nos está dando todos sus conocimientos para que ustedes puedan aprovechar todo esto. Preguntan lo que quieran o digan algún comentario de lo que sea. Yo tengo una pregunta con relación a organismos regionales o internacionales. ¿Existe uno que salvaguarde como tal los derechos de la mujer en América Latina? Existen muchos organismos, muchas normas internacionales que establecen derechos de las mujeres. La una es la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU tiene un artículo sobre mujeres indígenas. La Convención de Belén do Pará, la Convención para la Convención sobre la discriminación, ¿cómo es? Para acabar con la discriminación y violencia hacia las mujeres, CEDAW. Hay normas distintas en la Organización de Estados Americanos, en diferentes instrumentos que van directamente sobre las mujeres. Y tal vez es bueno tener en mente que todas las normas regionales cuentan igual, sino más que la Constitución, ¿no? A nivel legal en Ecuador. Entonces, si está en una norma internacional ratificada por el Ecuador, es ley. Entonces, por ejemplo, el aborto, el Ecuador sí o sí tiene que despenalizar el aborto y está despenalizado por la Corte Constitucional porque la ONU dice que prohibir el aborto, criminalizar el aborto es una forma de tortura, ¿no? Porque es una forma de esclavizar al cuerpo de la mujer. Y la opinión consultiva que se dio el año pasado a la OEA sobre el aborto también da paso positivo, ¿no? Y así hay muchos temas distintos. Por ejemplo, a nivel de familia, la semana pasada o hace 2 semanas en Brasil se legalizó la familia multiparental, es decir, que pueden casarse varias personas y tener un hijo juntos y puede haber 2 papás, una mamá, 2 mamás, un papá y varias personas y todos los nombres aparecen como padres, ¿no? Y no se dice de cuál cuerpo salió, diríamos, ¿no? Está reconocido como una familia diversa. Y eso es muy importante para movernos fuera de esta familia heteronormativa y patriarcal, que solo es el papá y la mamá, y en esta familia la mamá es la que hace todo el trabajo doméstico de manera gratuita, ¿no?
Entonces, hay muchas iniciativas distintas que directamente o indirectamente benefician a la mujer, porque a veces explícitamente protegen a la mujer, otras veces implícitamente porque deshacen normas que son violentas contra la mujer. Estimada Manuela, justamente aquí yo tuve una pregunta de una de las chicas, sino que como están medias tímidas, no se atreven ellas mismas a hacer la pregunta, entonces me pasaron a mí. Entonces, lo que me dicen ellas es que, le pregunté a usted, es que si usted cree que en un futuro exista un total liderazgo de las mujeres, y cómo usted ve este liderazgo en un futuro de las mujeres, ¿no? Creo que las mujeres, primero para tomar liderazgo hay que hablar y no tener miedo justamente de lo que vamos a decir, porque parte de la violencia en nuestro contra es cuando abrimos la boca, calladita te ves mejor, cuando abrimos la boca nos dicen, ya eso no importa, nos descreditan, ¿no? Nos desvalidan, nunca hay tiempo para que nosotras hablemos, no es importante, es irrelevante, y no es así, si a nosotras nos importa, es importante y punto. Y si les dicen que no es importante y que no vale el tema o la pregunta, es que ellos son personas que están discriminando y que son personas autoritarias, así que cambien de ambiente y váyanse con otra gente. Yo creo que las mujeres ya tienen liderazgo y ya llevan el liderazgo del mundo. Women, girls run the world, right? Como dice la canción. El problema es que los espacios de poder formal, los espacios de poder económico, de poder político, han sido bloqueados para las mujeres y no nos han dado paso. Y cada vez más las mujeres son jefas de hogar, cada vez más las mujeres logran salir adelante. Siempre lo han hecho, ¿no? Pero en vez de dar su energía a los hombres y a los hijos solamente, ahora están utilizando su energía para sí mismas y para crecer. Y en parte eso viene a través de la solidaridad femenina, que nos ayudemos las unas a las otras en vez de competir las unas con las otras, que es lo que el patriarcado quiere, ¿no? Para dividirnos, esta estrategia de dividir para conquistarnos mejor. Entonces, trabajar juntas nos va a permitir salir adelante. América Latina es la región del mundo con más mujeres en la política, con más mujeres presidentes. Entonces, sí, ya está llegando este futuro, ¿no? Brasil tuvo mujer presidenta, Argentina, Costa Rica, hay cada vez más mujeres vicepresidentes, Chile también tuvo mujer presidenta, Perú, o sea que hay muchos casos y creo que el reto no es solo que haya mujeres, pero mujeres diversas. Así que yo creo que está pasando y la generación de ustedes va a haber mucho más cambios. En 5 o 10 años, cuando ustedes sean adultas lideresas liderando los procesos políticos y sociales del país, van a hacer cambios que ni ustedes se imaginan ahora. Muchas gracias, Manuela. De los compañeros que están conectados vía Zoom, tal vez alguien tiene alguna inquietud. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días. Sí, yo quisiera preguntarle antes que nada, agradecerle a Manuela pues esta intervención tan importante que es para todas las estudiantes y los estudiantes. Pues bien, mi pregunta más que todo es acerca para que les pueda ayudar tanto a las chicas como también a los hombres de cómo puede fomentar y desarrollar las habilidades de liderazgo en las y los adolescentes. Eso nada más. Muchas gracias. El liderazgo solo se aprende practicando, entonces para fomentar el liderazgo de los adolescentes es creer en ellos y es darles espacios para que puedan practicar este liderazgo, ¿no? Y si queremos hacer escuelas de liderazgo, pues hay que dejarlas en la escuela que definen algunas prioridades, que identifiquen un sueño, un objetivo de cambiar algo, ¿no? De ejercer un liderazgo en un tema específico bien preciso y que lo hagan y que sea eso parte de las tareas, ¿no? Y no solo seguir con tareas que sean abstractas y encerradas dentro de la sala de aula, pero que también sea un liderazgo que se puede ejercer en la comunidad, por más difícil que sea de medir, de evaluar, ¿no?
porque a veces uno pone mucho empeño y no pasa nada. Por ejemplo, tuve estudiantes que organizaron, decían, ay, no se visibiliza el liderazgo indígena, entonces queremos hacer un festival de cine con películas indígenas por personas indígenas sobre la realidad indígena, y lo organizaron. Y en un año vino un montón de gente al festival y en el otro año no vino nadie, y la chica organizó 3 películas y no había nadie, entonces le salió mal, pero puso toda la energía. Entonces para los profes tal vez es un poco difícil de medir por qué en un año hay tanta gente y el otro no, si tuvieron los dos, ¿no? A veces llovió o empezó el COVID que no estaba planificado, entonces tal vez el liderazgo no pudo concretarse del 100%, pero es importante generar espacios y darles plataforma a los estudiantes para que lo puedan practicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Ya que estamos hablando de liderazgo, tal vez existen tipos de liderazgo. Yo estaba investigando un poco sobre el liderazgo transformacional. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de liderazgo, por favor? Gracias. O sea, hay muchos liderazgos y creo que cada uno tiene que, yo les diría a las jóvenes que dejen la teoría de lado y trabajen en sus comunidades, porque uno conoce su comunidad y sabe lo que hay como y lo que no hay como y por dónde, ¿no? Porque lo sabe intuitivamente. Hay liderazgos que transforman las estructuras, hay liderazgos que consolidan estructuras, por ejemplo, la participación del artístico. Hay liderazgos que son más políticos. Lo que yo diría es que es enfocarse en el liderazgo, un liderazgo colectivo, ¿no? Que no sea un liderazgo de yo voy a ser, no sé, la Miss Nanegalito, que también es una forma de liderazgo, pero muy individual y que no transforma las estructuras. Y los liderazgos colectivos, ¿no? Vamos a crear un grupo de mujeres y vamos a cambiar los estándares de belleza de Nanegalito, ¿no? A través de una campaña, a través de una campaña de preguntar, ¿y qué es lo bonito para ti? ¿Qué es bonito? ¿Qué es ser bonito? ¿No? Si se queda en el cuerpo, si es ser libre, es ser bonito, ¿no? Si es ser inteligente, es ser bonito, y generar, sembrar la pregunta y la duda en la comunidad. Y los liderazgos colectivos son liderazgos transformadores y muchas veces son liderazgos que se enfocan en el proceso más que en el punto de llegada, por ejemplo, ¿no? Hacer que la gente se pregunte sobre qué significa ser bonito. Eh, las mujeres estamos cada vez más oprimidas por la belleza. Hay que ser joven, hay que ser bella, hay que ser flaca, hay que tener tetas grandes, hay que ser rubia, hay que tener las uñas, ¿no? Hay que tener los estándares de belleza que nos vendieron, que no son para nosotras, que son para los hombres, supuestamente. Pero quién sabe que a los hombres tal vez les gustan mujeres que sean autónomas, que sean inteligentes y que hablen en vez de quedarse callada, que tal vez a ellos también se les enseña que una mujer buena es una mujer callada. Y cambiar, empezar a sembrar dudas y a sembrar procesos que rompan con estas estructuras, son procesos en sí transformadores, ¿no? Más que tener un punto de llegada. Entonces, eh, otra vez, hay diferentes maneras de llegar a un punto y lo interesante a veces no es solo decir allá queremos llegar, sino que estas estructuras queremos deshacer y cuáles procesos podemos fomentar para empezar a romper estas barreras que existen y dejar que toda la comunidad se meta en el proceso. Estimada Manuela, tengo un estudiante que quiere dirigirse y hacerle una consulta. Le doy paso a la estudiante. Buenos días, disculpe, me llamo Sabrina. Quisiera saber si es que usted nos quisiera contar sobre la historia del feminismo. Hola, No sé Sabrina. si... Sí. Ya. Claro, te lo voy a decir muy rápido porque podría ser una charla en sí. Lo interesante a mí ver del feminismo es que empieza en el siglo pasado, hace 2 siglos casi, en los 1850,
en Estados Unidos, en una zona indígena del pueblo Haudenosaunee. Era una confederación muy grande indígena que tenía más de 5.000 años, con 5 o 6 pueblos. En español se les conoce como los iroqueses, la Confederación de los Pueblos Iroqueses, que en su idioma es Haudenosaunee. Ellas eran mujeres libres, eran dueñas de la tierra, eran las presidentas de sus pueblos, eran las mujeres. Las comunidades que tenían hombres presidente, los hombres eran electos solo por mujeres y las mujeres les sacaban, y tenían consejos de ancianos, tipo el Senado, la Corte Constitucional. El espacio más poderoso de sus pueblos era el Consejo de Ancianas, y eran solo mujeres mayores que decidían a nivel político quién iban a ser los líderes. Y toda la propiedad estaba atada a las mujeres, y eran las mujeres que transmitían herencia y derechos sobre la tierra. Y cuando llega la colonización inglesa y que les coloniza, las mujeres colonas inglesas empiezan a ver cómo viven las mujeres Haudenosaunee y empiezan a querer tener propiedad privada también. Y las mujeres iroqueses les dicen, pero ¿por qué quieren tener solo propiedad privada y derecho a tener propiedad? ¿Por qué tampoco no quieren también ser presidentes y tener poder político, que es lo más importante? Y todo el movimiento de pedir el derecho al voto para las mujeres viene de ahí, de la conferencia de Seneca. Seneca era uno de los 5 pueblos de los Haudenosaunee. Y las mujeres Seneca, en territorio Seneca, organizan una reunión de mujeres con todas las negras, las colonas, las blancas inglesas, y es la primera reunión feminista, diríamos, del mundo, en la cual Sojourner Truth es una negra americana que decía, y yo tampoco, y yo no soy mujer también, ¿no? Porque querían dar el derecho de voto solo a las mujeres blancas y no a las negras, porque todavía había la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, hay todo un debate entre diferentes formas de ser mujer y qué significa que la mujer se emancipe, ¿no? Tanto por lo material económico y el derecho a tener propiedad, a no ser la propiedad de los hombres, como también ser líderes políticas. Y ahí empieza la lucha por el derecho al voto, que es una de las primeras demandas feministas, que las mujeres puedan votar, que se logra en Estados Unidos en 1919. Y hay todo el movimiento al fin del siglo XIX, 1860, 80, 90, hasta la Primera Guerra Mundial. Hay el movimiento de las sufragetas, creo que se dice así en español, pero me corrigen los otros profes, que pedían el derecho al sufragio. Y Ecuador creo que es el primer país de América Latina que autoriza el derecho de voto de las mujeres en los años 20 o 30. Y entonces el feminismo empieza inspirado por mujeres indígenas, que casi nadie sabe eso, porque nadie escucha a las mujeres indígenas y mira la historia indígena, que las indígenas estaban siendo las colonias, pero miren cómo ustedes son tratadas como esclavas, despiértanse. No son solo las negras que son esclavizadas, ustedes también son propiedad de sus maridos. Y entonces de ahí viene el movimiento de emancipación, de no ser propiedad, de tener derecho al voto. Después, en los años 60, viene la segunda, tercera olas de feminismo que vienen en las décadas más contemporáneas, que es la liberación del cuerpo, ¿no? Que la mujer puede decir con quién se casa, cuántos hijos tiene. Entonces, ahí hay toda la liberación sexual en mayo de 68 en Francia y en Woodstock en Estados Unidos, cuando las mujeres se sacan los sosténs y digan, ya nuestros cuerpos son para nosotras, no para consumo masculino, diríamos, ¿no? Y ahora estamos en una época nueva del feminismo, tal vez, en la cual se reconoce que hay muchos feminismos diversos, los feminismos árabes, los feminismos de Europa, los feminismos indígenas, los feminismos negros, ¿no? Y que hay una interseccionalidad de muchas otras formas de opresión, ¿no? Que ser mujer negra, joven, en Esmeraldas, no es lo mismo que ser mujer blanca con diplomas en París. Entonces, hay diferentes realidades socioeconómicas y raciales y geopolíticas que se sobreponen a la realidad de ser mujer, por más que todas sufran este control corporal, control sexual y discriminación por las estructuras patriarcales. Eso es de muy resumido. Estimada Manuela, no sé si usted en su experiencia nos puede
fomentar, o más bien dicho, recomendar lecturas que nos ayuden para que las chicas en su casa puedan llegar a leer, ver de casos donde ha habido un empoderamiento efectivo de mujeres. Y también si nos puede contar dónde podemos nosotros encontrar más para poder conocerle a usted y todo el trabajo que usted ha venido haciendo. Ya, hay muchas lecturas, pero hay un libro que es muy divertido, que yo utilizo en clases, que se llama El fruto prohibido, que es sobre la sexualidad femenina, desde la menstruación hasta el clítoris, todo. Y es un libro de, ¿cómo se llama? De cartoon, así. Y existe en español, es escrito por una sueca, pero está traducido al español. Entonces yo les voy a mandar por mensaje para que ustedes distribuyan a las chicas y que puedan leer. Le voy a mandar en PDF para que puedan leer desde sus teléfonos mismos. Ok, gracias. Muchas gracias, Manuela. De nada. Les dejo porque tengo que irme. Una última pregunta que me hacen por acá, por favor. Me dicen, deme un segundo, ¿cuál es el papel de los hombres en el impulso del liderazgo y el empoderamiento de las mujeres? Tal vez los hombres tienen algo que ver en el empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Gracias, Manuela. Eso es un tema que aparece regularmente, ¿no? Que me dicen, solo las mujeres pueden ser feministas, los hombres no pueden ser feministas. Ser feminista significa creer en la igualdad de género, que no por ser hombre uno es más y no por ser mujer uno es menos. Es creer en la igualdad de inteligencia, en la igualdad de fuerza, en la igualdad de oportunidades y en la igualdad de pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hombres son parte del feminismo, deben ser parte del feminismo, deben apoyar que una mujer gane el mismo sueldo, que una no debe participar y debe denunciar cuando hay intentos, o sea, chistes violentos sexuales, cuando hay intento de agresión sexual. ¿Por qué solo entre mujeres nos debemos proteger? ¿Por qué no participan los hombres a acabar con esta violencia, no? Los hombres son parte de la ecuación y tienen que tomar su rol en apoyar este liderazgo, porque ellos también pierden, todos pierden cuando hay un grupo que es la mitad de la población que es oprimido, todos perdemos. Una pareja, si la esposa gana menos por la violencia de género, por el machismo, él también está perdiendo porque llega menos plata a la casa, ¿no? Si ella no es discriminada y no logra ir a estudiar, él también está perdiendo de no tener una mujer más preparada, más pilas, más brillante y más feliz a su lado en la casa, ¿no? En una empresa, los hombres también pierden por no tener mujeres más capacitadas a su lado, más empoderadas. Si no podemos expresar nuestras opiniones, no somos solo nosotras que sufrimos de no poder expresarnos. Todas las personas a la vuelta sufren de no recibir nuestras ideas brillantes, porque sí tenemos ideas brillantes. Entonces, es un sufrir colectivo. Y mismo a nivel sexual, ¿no? Toda esta narrativa de que los hombres pueden tener sexo y las mujeres tienen que ser vírgenes y no pueden. Pero si las mujeres no pueden tener sexo, ¿con quién los hombres van a tener sexo? ¿Solo entre hombres? O sea, es la represión sexual hacia las mujeres también lo sufren los hombres. Los hombres benefician en todo sentido de tener mujeres empoderadas, libres y emancipadas, con autonomía corporal y autonomía económica a sus lados, ¿no? Entonces, tienen que moverse, pararse, responsabilizarse de su rol, ¿no? Como los que guardan la puerta del patriarcado y tienen que romper esta puerta. Ellos que están adentro y que son supuestamente beneficiarios también son perdedores y tienen que ayudar a romper estas estructuras. Y les dejo y les agradezco por el espacio. Muchas gracias, Manuela. José, por favor. De igual manera, por nuestra parte, le agradecemos el acompañamiento que nos acaba de dar Manuela. Ha sido una mañana de mucho provecho. Y de igual manera, chicas, un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos ustedes y estamos en contacto. Que les vaya muy bien. Les voy a mandar el libro del fruto prohibido. Ahorita les mando. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Le Chao. agradecemos. Hasta luego. Ajá. Gracias.